Hola, hola. Mi nombre es René Fabián Mendoza Gómez, estudiante de maestría en educación virtual de la Iberoamericana. El presente trabajo es presentado en el curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales con la profesora Ángela Cruz, donde abordaremos el tema de educación colombiana a través del tiempo. El título del presente trabajo es La educación colombiana, resultado de una experimentación eurocentrista. Podríamos decir que el sistema educativo colombiano no tiene una identidad propia, es decir, que no ha sido elaborado ni construido sobre sus realidades, necesidades y contextos, sino que ha sido elaborado sobre diferentes corrientes e influencias de tipo foráneo, que están muy lejos de las necesidades y realidad de nuestros territorios. Hoy día se ve y se siente las influencias del eurocentrismo en muchos aspectos y sectores de nuestras vidas. La educación no ha sido la excepción. Vamos a analizar el recorrido que ha tenido nuestra educación desde el mismo momento en que llegaron los europeos a tierras americanas, específicamente los españoles, a nuestras tierras, en lo que hoy se llama Colombia. Así que iniciaremos este recorrido, comenzando con el periodo histórico denominado la colonia. Seguiremos con el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, hasta aterrizar en el presente siglo XXI. Analizaremos cómo nuestra educación ha sido, considero yo, el resultado de un experimento que ha tenido muchos matices e influencias de tipo político, económico, pedagógico, filosófico y cultural, que responden más bien a sistemas o modelos económicos que nada tienen que ver con nuestras realidades y contextos educativos. Aquí abordaremos el texto del profesor John Jairo Pérez y María Fernanda Hidárraga, titulado Breve análisis descriptivo de la educación en Colombia, donde analizaremos los aportes y puntos de vista que los diferentes autores citados por ellos en el texto dan a nuestra historia en el campo educativo. Y también se abordará el texto de Henry Giroux, titulado La Pedagogía Crítica en Tiempos Oscuros, donde analizaremos el papel del docente en la actualidad y los desafíos y retos que tienen frente al modelo educativo imperante. El periodo histórico denominado la colonia, que va desde 1550 a 1810, es caracterizado por la fundación y poblamiento de pueblos y ciudades por parte de los españoles, y se observa una fuerte influencia de ellos en todos los campos de la vida de la sociedad colonial. Vemos una fuerte tendencia española en las costumbres que dominan todos los campos de la vida de la época. También el campo educativo no se escapa a ello. Se nota una fuerte tendencia religiosa, sobre todo de la Iglesia Católica, en el campo educativo. Además, la educación en este tiempo estaba reservada únicamente para los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en América. Aunque esto haya pasado hace mucho tiempo, hoy la panorámica, aunque ha cambiado un poco, todavía observamos que gran parte de la población colombiana aún carece y adolece de este servicio educativo o del servicio de la educación. Hay muchas comunidades que no tienen escuelas y si las tienen, no hay docente. Muchas veces las condiciones de infraestructura no son las más adecuadas para este servicio. Y muchos niños y jóvenes, sobre todo en las zonas rurales e indígenas de nuestro país, son excluidos y marginados
del sistema educativo. En el siglo XVIII se observa una clara influencia de movimientos, ideologías y fenómenos que ocurren en Europa que tienen una gran trascendencia y relevancia en el contexto del Nuevo Mundo, como es el caso de la Ilustración, la Revolución Francesa y en cierta medida la globalización. En este aspecto, John Jairo Pérez y María Fernanda Hidárraga, en su tesis psicológica titulada Breve análisis descriptivo de la educación en Colombia, nos dicen al respecto. En este contexto, la realidad en el plano educativo no es ajena a la influencia de corrientes ideológicas o corrientes extranjeras. En este mismo sentido, Robles nos dice, con referencia a la Ilustración y su influencia en la educación orientada a la divulgación de las ciencias y de las letras, acabando con el estilo escolástico y proponiendo los conocimientos útiles de determinadas disciplinas experimentales como la historia natural, la física newtoniana o la astronomía. Incluir estamentos no incluidos tradicionalmente, como es el caso de las mujeres indígenas. Y se observa que ya el movimiento de la Ilustración nos impone qué conocimiento y saberes deben adquirir los ciudadanos del Nuevo Mundo. Pero también nos habla de la inclusión de un sector marginado, que es el sector de las mujeres indígenas. Pero tenemos conocimiento y sabemos que el caso de las mujeres no se les reconoció este derecho hasta bien entrado el siglo XX. Aquí se nota una clara intención europea sobre las riquezas, el poder y la extensión de sus territorios de ultramar. En este sentido también Patiño, 2014, nos habla también de la Ilustración y de la Revolución Francesa y nos dice: la Ilustración promulgó la razón y los derechos universales, abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente, y la Revolución Francesa, con su propuesta de liberalismo, sembró el ideal de la educación como servicio público. Ya nos comienzan a hablar de derechos, de el servicio educativo, pero el derecho a la educación se le vulneró a muchos sectores de la población. Ya fue bien entrado el siglo XX cuando se le reconocen ciertos derechos, entre ellos la educación, y no a todos los sectores de la sociedad, sino a unos grupos específicos. También en este mismo sentido, Patiño, refiriéndose al reinado de Carlos III, nos dice que nacieron escuelas de primeras letras, donde el maestro enseñaba a leer, escribir y contar, siendo estas algunas de las habilidades. Si observamos esto que propuso Carlos III, y con la actualidad vemos que nada ha cambiado, porque en los primeros grados de la educación eso es lo que se enseña: leer, contar, escribir. O sea que desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI estamos aplicando las mismas bases en la educación primaria. También seguimos con John Jairo Pérez y María Fernanda Hidárraga, que nos habla acerca de la globalización. Y nos dice: se habla de globalización y su trascendencia geográfica, aplicando ideas y métodos en distintos contextos, transformando, evolucionando o cambiando las distintas estructuras de la sociedad a nivel político, económico, moral, religioso y pedagógico. Aquí vemos que la globalización tiene gran trascendencia en todo sentido, y la educación no es la excepción. También en este siglo
se sigue observando la gran influencia religiosa en el sector educativo, debido también a las tendencias políticas que se den o que se daban. Veremos más adelante cómo la política influye en este aspecto. Nos encontramos con una ruptura entre el Estado y la Iglesia Católica, cuando entra en vigor la teoría utilitarista del inglés Jeremy Bentham, teoría que orienta las políticas que buscan el éxito general de los estudiantes y mejorar la felicidad de las personas y la sociedad a través de la educación. En este sentido, Patiño 2014 nos dice: con este periodo histórico y como resultado de diversos cambios en distintos ámbitos, emergieron las escuelas nuevas y activas, y con ellos toman fuerza distintas compresiones pedagógicas emergentes. Bueno, esto se da como respuesta a los modelos tradicionales y tratar de hacer extensiva la educación a lugares muy distantes donde aún no había llegado la educación. Aunque este modelo de escuela nueva llega a zonas rurales, aún faltaban las infraestructuras en estas zonas porque había un abandono total del Estado, lo que dificultaba la implementación de este modelo pedagógico. Hoy, en el siglo XXI, nos encontramos a esa gran problemática. Muchas zonas del país, sobre todo en las zonas rurales, no encontramos escuelas, y si las hay, no hay docentes, la infraestructura está deteriorada, abandono total del Estado. Entonces, las cosas en muchos lugares de nuestra querida patria siguen igual. En el siglo XX nos enfrentamos que la educación está configurada por los dos partidos tradicionales en Colombia, Partido Conservador y Partido Liberal, y que una gran parte de esas características aún están arraigadas en nuestro sistema educativo. En palabras de Caballero, 2018, quien dice que el choque de estas dos propuestas de gobierno y comprensión de la política tan diametralmente opuestas condujo en la realidad nacional a una incesante guerra interna por el poder, que por demás trajo muchas muertes y enemistades en la sociedad, amparadas bajo la defensa de unos colores y unos ideales de la mano de la tradición y de la libertad, respectivamente. En el siglo XX, cada vez que entraba un partido diferente a gobernar, montaban una constitución, y con esa constitución había muchas reformas en todos los ámbitos de la vida nacional, y la educación era la más afectada. Hubo una inestabilidad en el sistema educativo. Con cada constitución había un cambio en la educación y en los demás sectores de la sociedad. La educación en el siglo XXI ha sido influenciada y permeada por los intereses económicos de organismos internacionales que ven la educación como un negocio y mercancía. Es así que procuran imponer normas, leyes, decretos y hasta pruebas estandarizadas en el campo de educación, procurando así como resultado un individuo sumiso, un individuo que esté bajo sus órdenes y dominios. Según ellos, buscan un individuo más competente, más eficaz en el campo laboral. En este sentido, Martínez nos expresa: lo primero por advertir es que a partir de esta época la educación se convierte en una preocupación transnacional. La proliferación de organismos internacionales coadyuvó a difundir discursos diagnósticos a escala global, pero también a niveles más locales. Estos organismos han sido la principal fuente de creación, difusión y legitimación de modelos educativos a nivel mundial, tanto en relación con la estructura de la educación como en el campo del currículo. En esta misma línea, Gerardo León Guerrero, 2004, señala que la competitividad no lleve al olvido de la equidad, la solidaridad, el desarrollo humano, la justicia social, la sustentabilidad ambiental,
la democracia y la paz. Una de las características más distintivas de esta época es el gran aporte que la tecnología hace a la educación. En este sentido, Mesa y Leal 2015 nos hablan acerca de ello. Es el uso de las tecnologías virtuales aplicadas a la educación que se expresan en dos corrientes principales: la educación a distancia virtual y, por otro lado, la educación virtual entendida como informática educativa, adscrita como escenario de apoyo didáctico y administrativo en la tradicional educación presencial. Ya para culminar, abordaremos la obra de Henry Giroux, titulada La pedagogía crítica en tiempos oscuros, sobre todo en la parte que nos habla de la responsabilidad de los docentes como intelectuales públicos. Nos dice que Giroux, que esta era se caracteriza por la privatización irresponsable, el individualismo sin control, la cultura mediática, el consumismo ilimitado y una evasión masiva de responsabilidad moral, y que se hace cada vez más difícil reconocer que los educadores y otros trabajadores culturales tienen una responsabilidad enorme en hacer frente a las actuales amenazas hacia el planeta y hacia la vida cotidiana, al intentar revivir la cultura política y democrática. Esto nos dice que los docentes tenemos una responsabilidad inmensa con nuestros educandos. Vemos que la educación tiene muchas amenazas y lo que yo he reiterado, que tenemos que buscar una identidad propia de nuestra educación. También Giroux nos sigue diciendo, el docente debe combinar roles mutuamente interdependientes de educador crítico y ciudadano activo. Por otro lado, Stuart Hall insiste en que los educadores también tienen la responsabilidad de brindar a los estudiantes conocimiento crítico que tienen que estar por delante del conocimiento tradicional. Es decir, más allá de lo que nos quieran imponer, debemos procurar nosotros ser críticos, reflexivos frente a las influencias impuestas por fuerzas foráneas, extranjeras, que no tienen que ver nada con nuestra realidad nacional y local. También Simon Bauman dice que no solamente fomentar una conciencia crítica, sino además enseñar a los estudiantes a asumir responsabilidades, ya sea personales, políticas y globales. Entonces tenemos una responsabilidad inmensa nosotros los educadores, desde los salones, desde las aulas, para procurar crear un individuo pensante, reflexivo, capaz de transformar las sociedades. Tenemos el denominado encargo social y tenemos que entregarle a la sociedad un individuo con esas cualidades. A manera de conclusión, puedo decir que la educación colombiana a lo largo de su historia ha sido influenciada por corrientes ideológicas, filosóficas, económicas, políticas y culturales, ajenas a nuestras realidades, a nuestros contextos y a nuestras necesidades. Es por ello que la educación actual en nuestro país presenta falencias, dificultades, problemas, porque el sistema educativo imperante responde más a los intereses de organismos internacionales que a las realidades propias de nuestros contextos. Nosotros como obreros de la educación estamos llamados a formar y a forjar individuos capaces de criticar, reflexionar, pensar, porque nosotros tenemos una responsabilidad con ese encargo social que nos se ha encomendado.